el Señor Jesucristo trae, aún en nuestros días, algo que es muy, pero muy importante de ver. Si hay algo que podemos notar desde el mismo inicio de la creación, es lo siguiente: el ser humano ha manifestado su deseo y se ha enfocado en esta meta de ser igual a Dios. Saben, la valoración excesiva de sí misma o de sí mismo le ha llevado a preocuparse solamente en sí mismo o en sí misma. Notamos que este tipo de persona lo único que hace es buscar su propio interés, juzga absolutamente todas las cosas desde este punto de vista. Y Jesús tuvo que confrontarse a este tipo de personas en sus días, como lo vemos en el día de hoy. El tipo de persona del cual hablo es que eran amadores de sí mismos, eran guías de ciegos, según el Señor Jesucristo, tumbas blanqueadas. Esto y mucho más, muchísimo más. Son llamados así porque son falsos maestros, son personas que están dedicadas a llevar a la gente a una eterna condenación. Ese es su propósito, lo saben, lo conocen, y aún así, lo único que los motiva es desviar a la gente de la verdad para que estén en la mentira. Gente hipócrita en el sentido de que no vivían de acuerdo a las enseñanzas que ellos daban, concerniente a la ley. Y acá vemos, o vamos a estar viendo en esta parábola, a un gobernante que probablemente era lo que es encargado de una de las sinagogas en Perea por la ubicación de donde estaba el Señor ministrando. Este gobernante lo invita a Jesús a comer y entonces el Señor comienza a observar a un grupo de fariseos que la intención de haber invitado a Jesús a comer en la casa de este gobernante era simplemente para acecharlo, para hacerlo quedar o ponerlo en ridículo, como trataban de hacer constantemente. Lo hacían con cautela. ¿Por qué? Porque tenían respeto, a pesar de que no estaban de acuerdo con él. Querían acecharle sin que se pudiera notar, mostrar la adversidad que ellos tenían hacia Jesús. Y lo ponen delante de un hombre que es hidrópico. Una persona hidrópica, para que puedan tener una idea de lo que es esta enfermedad, es que este hombre tenía una acumulación excesiva de líquido, ya sea en su corazón, en sus pulmones, en los riñones o el hígado, que lo hinchaba. Estaba hinchado completamente. Y lo traen o invitan al Señor a comer para ver si el Señor lo iba a sanar nuevamente en un día de reposo. Lo querían hacer quedar mal por estar haciendo algo indebido, según ellos, en el día sábado. Si hacía esto, la intención de esta gente es la siguiente: si hacían esto, quiere decir que este Jesús no venía de Dios, porque estaba yendo en contra de los mandamientos, de guardar el día de reposo. Era querer forzarlo a quebrantar la ley. Y esa era la intención que tenía este grupo. Pero nuevamente, cuando Jesús los reta con una pregunta, quedan absolutamente sin manera de poder contestar o refutar a lo que él estaba preguntando. Y aquí entonces les comparte una parábola, una ilustración, una analogía, una historia en la cual el Señor los asemeja a ellos con los personajes que Él presenta en esta historia. Es una historia, déjenme decirle, muy, muy conocida, porque está en Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9, lo que el Señor está por compartir en esta parábola. Así que les tiene que haber sido muy familiar cuando Él habló con respecto a esta historia. Y vamos a ver cómo responden, de acuerdo en el versículo número 15. Oyendo esto,
uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y todo esto viene producto de que en el versículo 7 dice que Jesús observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Y es aquí donde vamos a ver 4 puntos importantes de esta parábola que yo considero que nosotros necesitamos saber en el día de hoy. ¿Por qué? Vamos a ver versos 16 y 17. Nos dice: entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Punto número 1, vamos a ver la invitación que hace el Señor a todos aquellos que pueden venir a participar de esta cena, no de la manera que lo estaban haciendo estos fariseos, porque ellos estaban escogiendo los primeros asientos. Ellos estaban invitando a aquellos que sabían que los iban a invitar de regreso. Y es aquí donde el Señor comienza a comunicarles a ellos la invitación que Dios da no es la misma que dan estos fariseos. ¿Por qué? Quiere aclararles la idea errónea que tienen ellos en cuanto de que algún día ellos iban a estar en este lugar que Dios ha preparado en su reino celestial. Y este fariseo, por ejemplo, en el versículo 15 estaba diciendo: bueno, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, lo cual ellos pensaban que iban a estar allí. Pero hay una palabra que deben considerar. Fíjense en esto: convidó. Es una invitación directa de Dios a aceptar lo que Dios propone en su palabra. No es que una persona pueda convidarse a sí misma para poder entrar en el reino de Dios como ellos quieran, sino que tienen que ser convidados por Dios, y cuando son convidados por Dios, tenemos que ver cuáles son los requisitos para poder estar en este lugar donde el Señor va a celebrar esa gran cena. Está haciendo una invitación para que participen de una celebración en el reino de los cielos. Ahora, vamos a ir a Juan en el capítulo número 5 y verso 19 al 25, para que ustedes vean esta invitación en qué se basa. Juan 5, versículos 19 al 25, y después vamos a ir al versículo 40. Pero observen ustedes la invitación. ¿Cuáles son los requisitos? Y vamos a ver versos 19 al 25. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. Ahora, vean el versículo 40. Y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Fíjense, está la invitación de nuestro Señor Jesús. Estos son los requisitos. Si no, ellos pensaban que estaban honrando al Padre, pero al no honrar al Hijo, fíjense, el Señor Jesucristo lo está poniendo bien claro, bien sencillo y bien directo. Está diciendo, si ustedes no honran al Hijo, al cual el Padre envió, no están honrando al Padre que ha enviado a este Hijo para que vengan y tengan vida eterna. El asunto es que no querían venir delante del Señor Jesús para tener vida eterna, porque estaban reconociendo ellos, siendo los líderes espirituales de la nación, estaban reconociendo que si tenían necesidad de un Salvador, estaban en pecado. Y ellos mismos, ¿se acuerdan ustedes allí en Juan 8 y Juan 9? Donde ellos mismos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Y el Señor Jesús le dijo, ustedes son esclavos del pecado, son esclavos del diablo, los deseos del diablo ustedes quieren hacer.
no querían reconocer a este Jesús como el Mesías que había enviado Dios. Él estaba mostrando las señales, estaba mostrando señales increíbles como sanar ciegos, gente que estaba muerta estaba siendo resucitado, leprosos que estaban siendo limpiados, y no querían venir delante de Jesús por no doblegarse ante una persona a los cuales ellos consideraban que era nadie. Porque era de Nazaret, era una persona que de Galilea, decían algo bueno puede salir de esa zona. Piensen en esto, ningún profeta bueno ha salido de esa región. El orgullo de ellos los estaba consumiendo y Jesús los estaba confrontando precisamente en contra de eso. Ellos necesitan un Salvador, necesitan arrepentirse de sus pecados, los cuales no querían hacer. Y aquí Jesús les está diciendo claramente, si ustedes no vienen a mí, no hay vida eterna. Ustedes creen que van a estar bienaventurados y van a estar participando en el reino de los cielos, pero no van a tener lugar allí. Vamos a ir a Juan capítulo 10 y versículos 22 al 30 en esta vez, para que ustedes vean. Capítulo 10 de Juan, versos 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, lo que es estos fariseos, el Sanedrín, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No hay nada más triste para mí que querer ir a un lugar y esperar que van a poder entrar en un lugar especial cuando no ha sido invitado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús le estaba extendiendo una invitación a este grupo para que pudieran entender que era algo grave, que se iban a perder una festividad en el reino de los cielos, que pudieran celebrar esta gran cena. Pero vamos a ver en segundo lugar las excusas. Tenemos la invitación, pero ahora tenemos las excusas. Vamos a ir al versículo 18 al 20, allí en Lucas 14 donde estábamos. Y todos comenzaron a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vean las excusas que muestran. ¿Sabían ustedes que en el Evangelio de Lucas hay 32 referencias en cuanto al comer, a invitaciones? Es algo que me llamó mucho la atención. En Lucas, por lo menos, hay 32 referencias en cuanto a ser invitado a una comida. O habla de comer o habla de que está comiendo en la casa de alguien. Y trae una gran enseñanza a este gobernante que era fariseo. ¿Cuál es? La razón de ella la vemos en el verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles. Es decir, estaba observando el Señor. ¿Y qué es lo que observó? Esta gente quería sentarse en los primeros asientos. Ese era su fin. Ellos querían decir, y esto dice mucho en este versículo. ¿Por qué? Porque Jesús no era el invitado principal. Fíjense, él era uno más. No tenían la intención de agasajarlo. Los fariseos, vamos a notar en los evangelios que se asociaban nada más que con gente que eran pudiente, que eran ricos de dinero. Versículos 12 al 14 de Lucas de 14 nos dice esto. Dijo también al que le había convidado, aquel que le había invitado, le dijo esto: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos.
No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos,